Oaxaca es una tierra de montañas que rodean valles interiores. El mayor de ellos se conoce como el Valle de Oaxaca. Tiene alrededor de 95 kilómetros de largo por 25 de ancho y se encuentra aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del mar. Su clima es agradable. Está ubicado casi en el centro del estado. Lo recorren modestos ríos y ha sido proverbialmente una de las regiones más densamente pobladas de Mesoamérica. Los arqueólogos han descubierto una larga secuencia de desarrollo cultural que inicia en el año 8000 a.C., o sea, hace 10.000 años. Las pruebas de una temprana cultura de recolectores de alimentos y cultivadores incipientes proceden de una serie de cuevas y refugios rocosos ubicados cerca de Mitla. Ahí, los primeros habitantes del valle recogían bellotas, piñones, tunas, cebollas silvestres, moras, magueyes y otras plantas. También cazaban venados, conejos y tortugas. En la última parte de este periodo se encontraron en basureros pequeños frijoles negros y semillas de calabaza. Existe la posibilidad de que aquellos hombres ya hicieran experimentos con maíz. Fue hace 3500 o 3000 años que la agricultura alcanzó su mayor desarrollo en el valle. Entonces, hace más o menos 2700 años que se inicia la historia de Monte Albán. Tanto los zapotecos como los mixtecos se han llamado a sí mismos las gentes de las nubes. En zapoteco se dice Ben-Saa y en mixteco Ñusubi, por lo que muchos investigadores piensan que tienen un tronco común. Una leyenda dice que los zapotecos fueron los habitantes originales del Valle de Oaxaca y que nacieron en las rocas. Pero la historia de esta cultura tan importante no se puede quedar en lo que cuenten esas leyendas viejas y sabrosas. De hecho, Monte Albán siempre despertó la curiosidad y el interés de investigadores importantes. Don Alfonso Caso nació en la Ciudad de México en 1896 y murió en la misma ciudad en 1970. Fue jefe de exploraciones en la zona arqueológica de Monte Albán de 1930 a 1943. Hasta que don Alfonso Caso llegó a Oaxaca, el pasado prehispánico de la región era poco menos que una leyenda. Primero estudió los documentos escritos en piedra, pero se dio cuenta que no podía averiguar a qué época correspondían o cuáles eran contemporáneos. Por ese motivo, decidió explorar la primera etapa de Monte Albán, conocida precisamente como Monte Albán I. A partir de diciembre de 1930 y durante 18 temporadas, exploró el sitio y su trabajo ha sido el ábrete sésamo de la arqueología del Valle de Oaxaca. Descubre más de 500 monumentos escultóricos o con inscripciones jeroglíficas. Con el tiempo, los trabajos de Caso en Monte Albán habrían de proporcionar una secuencia temporal para el área y por lo tanto abrieron la posibilidad de penetrar científicamente en la historia zapoteca y mixteca. Monte Albán fue colonizado por primera vez en el periodo conocido como Monte Albán I, que va del año 700 al 100 a.C. Es la zona ceremonial más imponente y mejor estudiada del Valle de Oaxaca. Esta plaza fue el centro de una inmensa metrópoli. Como plaza, es una de las más grandes y monumentales de América. Mide aproximadamente 300 metros de largo y 200 de ancho,
formando un rectángulo casi perfecto. Para lograr esta notable simetría y la amplitud del espacio, los zapotecas tuvieron que aplanar la punta de la montaña. Hay que tener en cuenta que todo este trabajo se realizó arriba de una montaña que tiene 400 metros de altura. El esfuerzo que significaron las obras para tan magistral arreglo, más lo que implicó la enorme cantidad de metros cúbicos de construcción de piedra, nos parece una labor casi irrealizable, considerando los escasos medios de los que disponían. La ubicación central y defendible de este lugar en el valle fue probablemente un factor que atrajo a sus primeros pobladores. Su emplazamiento, literalmente en la cima de un monte, sugiere una ubicación estratégica defensiva. Un muro de aproximadamente 2,5 kilómetros se levantó en los límites norte, noroeste y oeste de la ciudad. Este rasgo probablemente da fe de la lucha entre varios estados que pudo haber obligado a la población a buscar una ubicación defensiva y estratégica. La historia de los zapotecas se une con una cultura más antigua, los olmecas. De hecho, algunos investigadores piensan que el valle fue invadido por los olmecas y que formó parte de un gran imperio olmeca. Otra teoría es que los contactos entre el valle de Oaxaca y la zona olmeca generaron un intercambio de artículos suntuarios que elevó el prestigio de las élites de cada zona. Finalmente, hay quien sugiere que desde el área olmeca salieron peregrinos religiosos a regar sus ideas entre los habitantes del valle y de buena parte de la zona central de Mesoamérica. La plaza se comenzó a construir en la etapa de Monte Albán I. La pirámide o edificio de los danzantes es un testigo de aquella época y de la influencia olmeca en la primera fase de la ciudad. Construido de piedras selladas con mortero y barro y apoyado en profundos cimientos, el edificio de los danzantes consiste en una plataforma piramidal de enormes piedras irregulares colocadas en hileras que presentan bajorrelieves de desnudos en posiciones grotescas que muestran lo que parecen ser órganos genitales mutilados. El edificio de los danzantes fue llamado así porque se pensó que algunas tallas relacionadas con él representan a personas bailando danzas rituales. Otros investigadores han sugerido que se trata de personas deformes, a los que en la antigua Mesoamérica se les consideraba con poderes especiales. Otros, en fin, suponen que representan cautivos heridos y mutilados, sugerencia que ahora parece ser la más probable. Hacia el final del periodo I, se estaban erigiendo estelas que muestran glifos o signos que también están tallados en las losas de los danzantes. La mayoría de estos glifos tienen relación con temas calendáricos, representando probablemente el calendario ritual de 260 días, aunque también es posible que representen el calendario de 365 días, vinculado al ciclo agrícola y que utilizaban todos los mesoamericanos. Se conocen aproximadamente 11 glifos calendáricos en el periodo Monte Albán I. En el periodo conocido como Monte Albán II, que los expertos nos dicen comienza hace 2200 años y llega hasta hace 1900 años, o sea, de 200 años antes de Cristo al año 100 de nuestra era, los zapotecos definen ya la gran plaza que fue nivelada y pavimentada para contener un recinto central que finalmente llegó a tener 350 metros de largo por 300 de ancho. La construcción de esta plaza fue posible gracias a una gran organización del trabajo, pues se rellenaron hondas cavidades y se arrasaron enormes salientes rocosas, aunque algunas de esas salientes fueron utilizadas como núcleos para los complejos norte y sur de la plaza.
El templo pirámide continuó siendo la forma arquitectónica más característica, aunque aparece en el centro de la plaza del lado sur un cambio estructural, el edificio bautizado como Jota. Tiene una construcción pentagonal que semeja la punta de una flecha. Su forma y orientación extrañas han hecho pensar a algunos que fue un observatorio astronómico. El edificio Jota tiene también piedras talladas con glifos, muchos en el estilo de las lápidas de los danzantes. También aparecen figuras invertidas acompañadas por glifos. Alfonso Caso sugirió que son ciudades conquistadas por Monte Albán, ya que en otros lugares de Mesoamérica con frecuencia se ve a los vencidos patas para arriba. Se ven también unos glifos que corresponden al nombre de la ciudad conquistada y otros glifos calendáricos que nos informan de la fecha de la conquista. En Monte Albán II desaparece la cerámica modelada en Monte Albán I y es reemplazada por formas geométricas más impersonales. Aparece el modelo decorativo y simbólico llamado Chicalcoliuqui o greca escalonada, al igual que motivos de flores y huesos humanos. También en este periodo de Monte Albán II aparecen las mujeres vestidas y hay por lo menos 2 deidades femeninas. El atuendo masculino se hace más elegante y suntuoso. Ahora hay elaborados tocados con barbiquejos, penachos, crestas y listones. Algunos investigadores han sugerido que Monte Albán II fue poblado por un grupo conquistador que llegó de Chiapas o de los Altos de Guatemala, porque los rasgos nuevos son aristócratas o de clase alta. En la actualidad se piensa que no hubo conquista. Primero, porque este periodo tiene variaciones en todo el Valle de Oaxaca, y segundo, porque aunque la nueva moda pudo haber llegado de otra parte, no hay que adoptar una teoría de la invasión para explicar su presencia. Más bien, hay quien piensa que el intercambio entre las élites de diferentes lugares no hizo sino aumentar el prestigio de todas, y que estos nuevos conocimientos aumentaron la separación entre la élite y la gente común. Vistas desde la plaza, las escalinatas que llevan al juego de pelota parecen las de un templo. Dándonos la bienvenida, encontramos este monolito en el que se representa, aparentemente, un grillo o chapulín. El juego de pelota, que puede haber sido construido originalmente en la época de Monte Albán II, tomó forma en Monte Albán III. Su plano tiene la forma de una I mayúscula y tiene la peculiaridad de poseer 4 nichos, uno en cada esquina, cuyo uso se desconoce, pero que pudieron haber servido para colocar la imagen del dios patrón de cada partido. También es notable una piedra circular incrustada en la mitad del piso, que tal vez sirvió para botar ahí la pelota antes de iniciarse el juego. Los que hoy nos parecen escalones o asientos estaban rellenos de estuco y eran paredes laterales absolutamente lisas. Por lo tanto, es muy probable que el juego se viera desde los templos circundantes. El recinto del juego se llamaba en zapoteco huella y el juego mismo llevaba el nombre del hachi. No se sabe exactamente cómo se jugaba el hachi. Aparentemente se jugaba con una pelota de hule duro. En Dainzú, otra ciudad del Valle de Oaxaca, los zapotecas dejaron labrados en piedra testimonios muy importantes del juego de pelota. De pronto, en medio de los pasillos, encontramos una piedra que nos muestra a un jugador que lleva capa y un brazo levantado con la pelota en la mano. Los jugadores de pelota, como en otras áreas de Mesoamérica, llevaban cascos y rodilleras. Aparentemente, un equipo anotaba un tanto al hacer llegar la pelota al fondo de la cancha del equipo contrario.
Este está de espaldas, en la mano de abajo tiene la pelota. Esta es la máscara que los defendía del golpe de la bola. Este otro también está protegido con su máscara y tiene las piernas hacia arriba. Aquí vemos a otro que está de rodillas. En su mano izquierda tiene la bola, parece que la está botando. De nuevo apreciamos la máscara y el jugador con la mano arriba y con las piernas abiertas. Muchos siglos después, entre los mexicas, los espectadores hacían apuestas sobre el resultado del juego. ¿Lo harían también los zapotecas? Estos son los pies de un jugador corriendo con la pelota en la mano. Aquí está solamente una mano y en la palma la pelota. Quizá estemos viendo la representación del que podría ser uno de los 4 dioses del juego. No hay que olvidar que este deporte tenía una gran importancia religiosa. El juego de pelota viene a ser ya la prueba de una sociedad perfectamente organizada y lista para entrar al terreno de lo clásico. Del año 100 al 900 de nuestra era, Monte Albán alcanza su máximo esplendor. A estos 800 años de desarrollo se les conoce como el periodo clásico de los zapotecas. La ciudad alcanzó proporciones enormes, cubriendo no solo Monte Albán, sino los cerros adyacentes de El Gallo, Monte Albán Chico y Atzompa. Según algunos estudiosos, al principio del periodo, la ciudad abarcaba entre 5 y 6 kilómetros cuadrados, y al final llegó a tener su máxima extensión, que fue de casi 7 kilómetros cuadrados. Cálculos de población basados en restos arqueológicos nos dicen que en la ciudad llegaron a vivir entre 45 y 75 mil habitantes. Se ha trazado el mapa de alrededor de 1.300 terrazas que se hicieron en los cerros y sus laderas, agrupadas en unidades residenciales y comunicadas por caminos o calles con recintos ceremoniales menores. Las terrazas eran de diferentes tamaños, iban de los 50 a los 30.000 metros cuadrados, y hubo desde estructuras muy pequeñas hasta unidades con decenas de edificios. Aunque algunas terrazas están suficientemente separadas para permitir el cultivo entre ellas, se supone que la mayor parte de la agricultura tenía lugar en el valle. La distribución de las gentes en Monte Albán nos dice que había varias clases sociales. Los más poderosos vivían cerca de la plaza de Monte Albán y los demás en barrios de acuerdo a su posición económica. Parece ser que la sociedad zapoteca tenía una orientación elitista. Las personas comunes aspiraban a ser como los poderosos. En Monte Albán 3, las escaleras se hacen más elaboradas. Ahora están incrustadas en las pirámides y en algunos de los edificios mayores, divididas en secciones. En el Valle de Oaxaca, la hegemonía de Monte Albán parece haberse impuesto a través de la conquista. Una religión unificada pudo haber llegado después. Lograda esa unificación y restaurada la paz, quizás la fidelidad a la gran tradición zapoteca fue el símbolo que mantuvo unida a la sociedad durante el periodo clásico. La mayoría de las estructuras estaban recubiertas de estuco y pintadas muchas de ellas de rojo. Aún decorada con ese color rojo vivo, la gran plaza era una imagen armoniosa y sobria, con sus grandes y sencillas líneas apenas interrumpidas por la decoración de los tableros. Un rasgo característico de Monte Albán es el patio cuadrangular rodeado de edificios. La gran plaza de Monte Albán
no parece haber sido un mercado central ni un lugar de reunión pública general. Tampoco fue el principal centro de producción artesanal. Se han descubierto pocos talleres en la ciudad. En realidad, los artesanos estaban dispersos por todo el valle de Oaxaca y la producción no estaba centralizada. En cambio, sí parece que Monte Albán fue el centro político del valle en el tercer periodo. Esa hegemonía puede haberse extendido fuera del valle hacia la sierra, la región zapoteca del sur, el valle de Nochistlán hacia el norte y el istmo de Tehuantepec, zonas donde se encuentran manifestaciones zapotecas de la época clásica. Los campesinos constituían la mayoría de los habitantes del Principado o Estado-Ciudad zapoteco y estaban obligados a servir y tributar a los nobles y sacerdotes. Los nobles y sacerdotes estaban exentos de pagar esos impuestos. Más bien sus demandas tributarias impulsaron a la especialización, por lo que entre los contribuyentes se encontraban una serie de ocupaciones. Eran jornaleros, sirvientes, tejedores, danzarines, músicos, pintores, intérpretes, metalúrgicos, escultores, adivinos, comerciantes y vendedores ambulantes, entre otras personas. Además de los nobles, de los sacerdotes y los plebeyos, existían los siervos y esclavos. Los siervos pagaban su tributo con trabajo y artículos que entregaban al noble cuyas tierras trabajaban. El matrimonio entre personas de la clase baja era probablemente monogámico, aunque la poligamia estaba permitida a quien pudiera mantener a más de una esposa. Uno de los elementos arquitectónicos típicos y característicos de Monte Albán es el llamado doble escapulario. Consiste, como podemos apreciar en este edificio, en dos molduras superpuestas y cuyos extremos están doblados hacia abajo. Este elemento caracteriza a los principales edificios de Monte Albán y, por lo tanto, también a la arquitectura zapoteca. El cargo de príncipe llevaba consigo el derecho a exigir tributo y a obtener servicios de los súbditos. Por ejemplo, la mayor parte del trabajo invertido en edificios públicos, en los campos de los señores y en los campos reservados para el mantenimiento de cultos y templos se llevaba a cabo mediante un servicio obligatorio de trabajo. En general, los plebeyos debían servir durante un tiempo y luego se les permitía regresar a sus tareas habituales. Los príncipes del Valle de Oaxaca deben haber sido también guerreros o comandantes militares, a juzgar por la importancia que proclaman las crónicas y las leyendas de la habilidad y las proezas militares de los zapotecos. El tributo y los cautivos para los sacrificios humanos en honor de los dioses destacan como las principales razones de la guerra. La victoria militar no parece haber sido la causa de ganar tierras, de sustituir príncipes ni de reubicar a la población. Aparentemente, en la mayoría de los casos, todo lo que se buscaba era tributo y esclavos. El talud tablero es una característica arquitectónica que aparece en este periodo clásico, o Monte Albán III. En él se combina una pared inclinada con un tablero trabajado. Con la introducción de este estilo, las pirámides pasan a tener un tablero decorativo, generalmente enmarcado, que interrumpe la inclinación. Este rasgo, ampliamente difundido en el periodo clásico mesoamericano, se asocia tradicionalmente con la arquitectura de Teotihuacán. Es improbable que Monte Albán hubiera formado parte de un imperio teotihuacano, aunque prácticamente toda Mesoamérica recibió influencias de Teotihuacán durante este periodo. Estas influencias teotihuacanas indican que probablemente todas las élites de Mesoamérica estaban en contacto a través del comercio y quizás incluso de matrimonios con la élite de Teotihuacán, y consideraban que parecerse a la metrópoli les daba prestigio. En síntesis, al igual que todas las culturas mesoamericanas, la zapoteca no fue forjada exclusivamente en el ambiente local,
sino que era también resultado de la influencia de otras grandes tradiciones. Teotihuacán fue destruida alrededor del año 650 después de Cristo y su efecto sobre la cultura de Monte Albán cesó en ese momento. Monte Albán 3B, que va del año 650 al 900 de nuestra era, representa el apogeo de la cultura zapoteca clásica. Su estilo es distintivo y presenta un florecimiento del estilo artístico que alcanza un esplendor barroco. En el periodo clásico del Valle de Oaxaca, quizá los sacerdotes dominaban y habían logrado controlar a los guerreros, aunque en algún momento es probable que los sacerdotes hayan sido también guerreros. Hay algún indicio de que el calendario zapoteco es ligeramente diferente de los otros calendarios mesoamericanos. Rasgos interpretados por Alfonso Caso y Edward Seller parecen indicar que es sumamente antiguo, quizá el más antiguo de Mesoamérica. A ese calendario se le conocía como pije o pille, que significa tiempo o periodo de tiempo, y consistía en 260 días, divididos en 4 periodos de 65 días cada uno. Cada periodo de 65 días era llamado cosijo o pitao, es decir, dioses muy venerados a los que en su tiempo se les hacían ofrendas y se derramaba sangre en su honor. El cosijo o pitao estaba a su vez dividido en 5 meses de 13 días. Cada día tenía su nombre. Todo el cosmos zapoteco estaba sistematizado por el libro del calendario de los 260 días. No solo se creía que los dioses controlaban al tiempo y a los acontecimientos, sino que ese tiempo y esos acontecimientos eran concebidos como manifestaciones y atributos de los dioses. De hecho, el calendario sagrado era un artificio para controlar el universo zapoteco y lo utilizaban también para predecir el futuro. Este asombroso cosmos, que en sus detalles constituía la provincia de los sacerdotes, probablemente era comprendido por la mayoría de los zapotecos, porque reflejaba una experiencia común. En la sociedad zapoteca, cada individuo recibía al nacer un nombre calendárico. Con ese nombre estaba relacionado un alter ego al que se le decía huesha o huisha, que con frecuencia adoptaba la forma de un animal, murciélago, lagartija, búho, etc., una planta o un fenómeno natural, como el viento o la lluvia. Así, el hombre común sabía que él mismo podía adoptar diversas formas. Más de 180 tumbas han sido localizadas en las laderas del gran cerro de Monte Albán. Encontramos aquí un impresionante culto a los muertos. Ese culto, que significó mucho para el mundo prehispánico, en Monte Albán tuvo una importancia superlativa. Desde el punto de vista occidental, Monte Albán podría parecer un inmenso cementerio. Sin embargo, el hecho de que algunos investigadores aseguren recientemente que los zapotecas construían primero sus tumbas y sobre ellas sus casas, sus templos o sus palacios, nos permite pensar que tal vez lo que ellos querían es que sus familiares no se fueran de la morada que habían tenido en vida. Parecería que la idea de aquellos hombres fue la de seguir cerca del padre, de la madre, del abuelo y de los otros ancestros, en vez de abandonarlos en un lugar lejano y tenebroso como un panteón. Más que estar cerca de la muerte, estaban cerca de los recuerdos y de las personas que les habían dado la vida. La religión zapoteca contaba con un panteón muy complejo de dioses, que reflejaba aspectos de la realidad humana. Como en la mayoría de las sociedades, la religión funcionaba no solo para aumentar la solidaridad, sino para aliviar las constantes crisis de la vida cotidiana. Cosijo o Pitao Cosijo era el dios más importante para los zapotecas del Valle de Oaxaca. Estaba relacionado con el agua y por lo tanto con la agricultura y las subsistencias. Presidía también los puntos cardinales, que entre los zapotecos eran 5,
norte, sur, este, oeste y cenit. Pitao Kosovi era el dios del maíz y de todo alimento, o simplemente el dios de los alimentos abundantes. Pitao Kosaana y Wishana eran los dioses de los animales, a quienes sacrificaban cazadores y pescadores. Pitao Kosaana era también un dios asociado con los antepasados o con el origen de la vida. Este engendrador estaba también relacionado con el dios solar, al que se le nombraba Kopishja, quien tenía como una de sus formas al dios de la guerra. Este Pitao Kosaana tenía una contraparte femenina, a la que se le conocía como Nogushana o Pichanto. Mientras que Pitao Kosaana era el creador del hombre y los animales, Nogushana era la diosa de la creación, del parto y los niños. También estaba asociada con el algodón y el telar. El principal dios de la muerte o del inframundo era Pitao Pesalao o Besalao. Tenía formas refractadas tanto masculinas como femeninas. Coqueelila, el señor del inframundo, y su esposa se llamaba Chonashiwila. También formaban parte de este panteón zapoteco tan complicado dioses asociados con acontecimientos importantes. Había un dios de los terremotos, al que se le conocía como Pitao Shee, que como se sabe, siempre ha estado muy activo en Oaxaca. El dios de la medicina era Pishana Gobeshe, el de los sueños era Pitao Sikala, y el del amor era Piché Pecala. Gracias a que los zapotecas le concedían tanta importancia a sus entierros y a sus tumbas, podemos hoy conocer muchos detalles de la vida cotidiana de aquellos hombres. De hecho, se han descubierto osamentas que nos muestran un ejemplo de sus prácticas médicas. Se trata de la trepanación. La trepanación, para decirlo de una manera más sencilla, es una operación en la que se perfora la parte superior del cráneo, no se sabe con qué fin. Pero perforar el cráneo y manipular el cerebro es todavía hoy cuestión delicada y de alta medicina. Aquí vemos cómo los zapotecas hacían a la perfección esta cirugía. Se notan varias operaciones en un mismo individuo, y el hecho de que este paciente haya sobrevivido a tantas operaciones nos habla de una habilidad quirúrgica asombrosa. Nos habla también de un gran desarrollo de la medicina, de un gran amor por la vida. Pero en los zapotecas, como en ninguna otra cultura mesoamericana, vamos a encontrar también una profunda devoción y amor por la muerte. La ciudad arqueológica de Huijazó se encuentra ubicada en la parte noroccidental de los valles centrales de Oaxaca. Esta ciudad zapoteca, que se desarrolló allá por el año 650 al 900 de nuestra era, está en un lugar estratégico en lo alto de un cerro que domina la entrada de estos valles centrales, es decir, servía como lugar de control para la comunicación que se establecía entre el altiplano central de México y Monte Albán. En noviembre de 1985, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología localizaron una tumba prácticamente intacta, lo que ahora conocemos como la tumba número 5 de Huijazó. En la entrada llama nuestra atención una figura muy interesante. En realidad, es la mezcla de dos animales, una serpiente y un jaguar. De las fauces de este animal vemos que brota la lengua bífida, pero también podemos observar el rostro de una ave con pico. Al entrar a la tumba encontramos una pequeña antesala y después pasamos a la antecámara propiamente dicha. En la antecámara están los relieves de la entrada a la cámara mortuoria. Aquí vemos una parte de esta entrada donde se pueden apreciar dos personajes que van de perfil caminando y que tienen su contraparte al otro lado de la puerta.
Una de las características que distingue a la tumba de Huijassó es la pintura mural que la está decorando. Se ve, por ejemplo, un personaje femenino que trae una bolsa en su mano, y también podemos ver que la vírgula de la palabra o del canto surge de su boca. Un penacho muy elaborado la adorna. Podemos observar largas plumas verdes, además tonos amarillos y rojos de el tocado. Descubrimos en estos murales fúnebres muchas escenas absolutamente originales que no sabemos cómo interpretar. Por ejemplo, estos 4 personajes están discutiendo o podría ser que estén cantando, pero su gesto nos habla de un momento fuerte. Los tocados, los vestidos y los instrumentos que llevan en la mano también pueden ser armas u objetos de culto, pero su forma es muy particular. Lo que parece ser una deidad relacionada con el jaguar vigila desde el techo este recinto funerario. Al fondo, y en lugar muy destacado, encontramos una lápida o estela en increíble estado de conservación. Las escenas que están en la lápida nos muestran aparentemente una ceremonia o un encuentro. Destaca la presencia de un hombre barbado. Se ven lo que podrían ser dignatarios, señores o dioses. Pero lo que nos gustaría saber es, ¿qué participación tuvo el hombre al que se le dedicó esta tumba? ¿Qué cosas hizo para que se le recordara con escenas tan elaboradas y con símbolos que seguramente nos dirían su nombre, su época y sus hazañas? Todo el conjunto de la tumba nos habla de que los zapotecos buscaron hablar con los dioses, porque seguramente uno de ellos se convirtió en Dios. A simple vista, la religión zapoteca no parecía ser más que un complejo y sorprendente politeísmo, pero la verdad es que reflejaba también una visión del mundo que tomaba en cuenta al hombre, a la sociedad y a las fuerzas de la naturaleza que integraron un sistema sobrenatural. Esta integración está sugerida en el nombre de los dioses. Todos ellos eran advocaciones de un principio supremo, Koki-See o Koki-Shiya, el o lo sin principio ni fin. She era un concepto abstracto que sugería infinito. A veces él o ello era llamado también Pijetao, el gran tiempo, pues Pije significa tiempo y Tao grande. También se le llamaba Pijeshoo, la fuente del tiempo, pues regía a los 13 dioses del calendario sagrado zapoteco. Esta fuerza suprema no era como los dioses o las fuerzas ordinarias.
no tenía imagen ni manifestaciones materiales. Era como el tiempo, como la vida y el destino. Monte Albán IV, que también se ha llamado el periodo posclásico, señala el colapso del imperio cuya capital era Monte Albán, así como el abandono de la ciudad. Ese abandono fue probablemente un proceso gradual. También es posible que algunos habitantes hayan permanecido allí por algún tiempo más, pero según parece después del 900 de nuestra era, la mayor parte de Monte Albán había caído en la ruina. La actividad constructora cesó en la plaza, y solo se encuentra una serie de entierros y entre las ruinas del templo varias ofrendas. Las razones del colapso de Monte Albán en el periodo 4 no están claras. Hay quien sugiere que la población había crecido hasta el límite de su tecnología agrícola y que la religión y el arte ahogaban las innovaciones tecnológicas. En consecuencia, los gobiernos sacerdotales no pudieron enfrentar la crisis y cayeron conquistados por el militarismo o algún movimiento popular. El militarismo y los rasgos asociados con él se difunden por todo el valle, igual que por todo el resto de Mesoamérica. En este periodo no se encuentra ni un solo sitio dominante, ni un estilo particularmente difundido, como era típico del imperio clásico de Monte Albán. La caída de Monte Albán creó un vacío de poder. En consecuencia, la etapa posclásica en el valle fue un imperio de tumulto e inestabilidad, rápidos cambios sociales y culturales. Los zapotecos retrocedieron agrupándose en señoríos, principados o ciudades-estado, que combatían entre sí y contra grupos invasores del exterior, particularmente mixtecos y mexicas. El nombre mixteco se ha utilizado para designar un grupo lingüístico, un estilo artístico y un tipo social y cultural. Es posible que los mixtecos hayan constituido una parte de la población de Teotihuacán y se hayan retirado a la Mixteca Alta a la caída de la ciudad. Es de suponerse que para la época en que los toltecas construyeron Tula, cuando por allá del año 1000 desarrollaron su estado militarista y de tributo, los mixtecos estaban sólidamente instalados en la Mixteca Alta y habían desarrollado alianzas y relaciones con aquellos toltecas, constituyendo la fuente de muchas de sus ideas artísticas. Un patrón de expansión en el Valle de Oaxaca consistió en desplazar al gobernante zapoteco y apoderarse de su autoridad política. Finalmente, los valles de Oaxaca llegaron a tener habitantes mixtecos y zapotecos, que vivían en barrios diferentes. Mitla ha sido conocida por los viajeros desde hace siglos. Si bien estuvo habitada antes, alcanzó su máxima expresión en el posclásico. Fue un centro religioso zapoteco muy importante, pero hoy se nota sobre todo la presencia de los mixtecos. En los patios centrales de Mitla vemos uno de los más bellos mosaicos del arte precolombino. Tanto el patio como los aposentos están decorados con el sistema de grecas característico de Mitla, que consiste en levantar un muro de piedra sostenido por lodo, en el que se incrustan pequeñas piedras recortadas que forman el mosaico. Cada una de estas piedras está perfectamente labrada por todos sus lados para que embonen a la perfección. Esta técnica permite formar una gran variedad de motivos. Al observar este trabajo tan laborioso y preciosista, nos sorprende el esfuerzo increíble que debe de haber costado. Holmes,
calculó que solo en este edificio se colocaron más de 100,000 piedras labradas. La relación de Mitla afirma que los principales dioses venerados eran Xonaxi Quecuya y su marido Coqui Besalao, que en realidad eran muy importantes para todos los pueblos zapotecos del valle. Según algunos investigadores, eran divinidades de la muerte y el inframundo, también conocidas como Coquexila y Xonaxi Huila. Así Mitla queda identificada como el lugar de descanso de la muerte o del inframundo. En su etapa final, Mitla está muy relacionada con los mixtecos, con los conquistadores que llegaron del norte pero que no arrasaron a los zapotecos, sino que respetando la cultura clásica se mezclaron con ellos y aportaron sus propios talentos. Destacaron los mixtecos en la elaboración de códices, pero sobre todo en el manejo de los metales. La primera prueba arqueológica de influencias mixtecas en el Valle de Oaxaca está en Monte Albán, relacionada inicialmente con entierros. Si bien las 7 tumbas en que se encontraron entierros y ofrendas tienen un estilo arquitectónico zapoteco, el contenido es de estilo mixteco. El descubrimiento más espectacular de la arqueología mesoamericana del siglo XX fue la tumba 7 de Monte Albán. En ella, Alfonso Caso encontró objetos de plata con un peso total de 325 gramos. Además, había 121 objetos de oro con un peso total de 3 kilos 600 gramos, incluyendo pectorales, adornos para vestidos, pendientes, anillos, collares, depiladores, orejeras y otros objetos. Varios siglos antes de que los españoles llegaran a estas tierras, ya en América se trabajaba el oro de una manera realmente impresionante. Países como Colombia y Panamá, así como Perú y otros del área andina, fueron y son ejemplo del trabajo en la época prehispánica de este metal. No se sabe exactamente cómo, pero el conocimiento del trabajo con metales llegó a Mesoamérica procedente de aquellas regiones hacia los años 800 o 900 de nuestra era. Los mixtecos de Oaxaca se distinguieron en el trabajo del oro, sobre todo en la técnica de la cera perdida. Todas estas piezas exquisitas estaban en la tumba 7 de Monte Albán.
El simbolismo está presente en este pectoral. En su parte superior vemos la representación de la cancha del juego de pelota, es decir, se pueden ver a los dos contendientes y en medio un cráneo. No hay que olvidar que el cráneo está asociado a la decapitación y la decapitación al juego de pelota. Debajo vemos un círculo que representa el disco solar, o sea, representa al sol. A continuación, un tecpatl, o cuchillo de sacrificio con su boca hacia abajo, que según lo indica el doctor Alfonso Caso, puede tener una asociación con la luna. Más abajo está otra pieza donde podemos observar a Tlaltecutli, el señor de la tierra, quien está al comienzo del viaje al Mictlán, o sea, al lugar del descanso de la muerte. Hay veces que las palabras sobran. La muerte, señora y señor, que reina sobre los miedos del ser humano, está aquí plasmada magistralmente. Xipetotec fue el dios de los orfebres. Es conocido también como nuestro señor el desollado. Simboliza la nueva piel, la nueva vegetación que llega con las primeras lluvias para que renazca la vida que había muerto con la temporada de secas. Para muchos, esta es la obra más representativa de la orfebrería mixteca. El dominio mixteco se interrumpe de forma brutal y sangrienta con la llegada de los españoles Pedro de Alvarado y Francisco de Orozco al Valle de Oaxaca. Para 1529, el conquistador Hernán Cortés era ya el marqués de Oaxaca. El choque salvaje que significó la conquista europea no solo detuvo el proceso cultural de los mixtecos y zapotecos, sino que casi destruyó y desmanteló su organización social. Los occidentales exprimieron todo el talento, el trabajo, la propiedad y la cultura de los indios, o sea que para ellos dejaron de ser zapotecos o mixtecos y se convirtieron simplemente en indios. Impusieron a sus dioses de la ambición y el oro. Así quisieron acabar con una civilización antigua y orgullosa. Los conquistadores saquearon y destruyeron, sojuzgaron, mataron y humillaron sin misericordia, todo en el nombre de su rey y por la señal de su Santa Cruz. Sin embargo, los dioses y los hombres zapotecas y mixtecas están dormidos en estas tierras, pero un día seguramente despertarán.